escuchar las propuestas acá de mi querido doctor, entonces pueden comenzar. Vale, pues bueno, ya me hizo el favor de presentarme Yesenia Brenda, y como ustedes están viendo, somos un equipo muy joven. De hecho, soy el candidato más joven a ministro de la Corte. De toda la lista de hombres, yo soy el candidato más joven, y estamos acostumbrados a ver a los ministros y ministras de la Corte como si fueran dioses del Olimpo. Los vemos como personajes inalcanzables, personajes de mayor edad, también hay que decirlo, y pocas veces podemos ver caras nuevas que vayan rumbo a la Corte mexicana. La Corte es el máximo tribunal constitucional mexicano, y vamos a enfrentarnos a una elección nacional. Va a ser una elección en la que van a votar en todos los estados de la República. Es una campaña que dura 60 días. Inicié esta campaña justamente aquí en Chiapas. Aquí en Chiapas porque por mi sangre corre sangre chiapaneca. Mi abuela era de aquí de Chiapas, pero adicionalmente porque quería yo dar un mensaje diferente al que se ha dado de manera habitual, en donde estamos acostumbrados a que todo el mundo inició campaña en la Ciudad de México. Y justamente el corazón de la reforma del Poder Judicial pues será el lograr sacar a los ministros y ministras a los diferentes estados de la República. Yo lo he dicho, el dejar de ser ministros de escritorio para ser ministros de territorio. Y justamente el día de ayer que iniciamos en Tenejapa, pues nos llevamos una grata sorpresa, porque nos recibieron pues con el corazón y con el alma abierta, desde el momento en el que pues nos abrieron las puertas de sus hogares. La verdad es que fue muy bonito contar con la vestimenta tradicional. De hecho, nos comprometimos a dejar la toga a un lado y en alguna sesión usar el traje típico de Tenejapa. Después de Tenejapa fuimos a San Juan Chamula. En Tenejapa hubo alrededor de 2.500 personas asistentes y arroparon con mucho entusiasmo el mensaje que dimos. Después fuimos a San Juan Chamula y hubo alrededor de 1,000 asistentes, también un mensaje muy cuidado, muy acompañado por los asistentes. Posteriormente nos fuimos a Comitán. En Comitán impartimos una conferencia en la Universidad Rosario Castellanos. Esta universidad acaba de inaugurarse, es la primera universidad nacional Rosario Castellanos, la primera que se inaugura de tipo nacionales aquí en Chiapas. En la Ciudad de México ya había Universidad Rosario Castellanos, pero la primera que se inaugura fuera de la ciudad fue aquí en Chiapas, y por eso decidí asistir con los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos. Posteriormente nos trasladamos a San Cristóbal. Estuvimos impartiendo una conferencia en torno a la inteligencia artificial, los retos en la justicia, y presentando propuestas para lograr fortalecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de manera general lo que hemos estado realizando en estos días, y bueno, yo atento a escucharles. Primero agradecerles a todas y todos ustedes el tiempo, porque yo sé que el tiempo es lo más valioso que tienen todas y todos, y en el periodismo también pues resulta fundamental el poder justamente acercarse a una idea fresca, una idea novedosa, y agradecerles mucho por su tiempo. Rodrigo, en Chiapas la impartición de justicia siempre ha sido un punto y aparte. Ha hecho falta que las comunidades, los pueblos tengan voz, tengan voto en ese sentido, y entenderles también, porque cada uno cuenta con una cultura, una lengua distinta. Son 12 lenguas las que existen en Chiapas. En ese sentido, ¿tú qué propones para poder también tener justicia para ellos? La primera de ellas es traducir tanto la Constitución como las leyes en las diferentes lenguas que se hablan justamente aquí en Chiapas. O sea, creo yo que ese es el primer elemento, lograr traducir las leyes en diferentes lenguas. Y derivado de ello, empezar a trabajar justamente con los pueblos y comunidades indígenas en un programa al que hemos denominado Sembrando Justicia. Y Sembrando Justicia implica, primero, difundir el derecho, y una vez que se difunda el derecho, arraigar el derecho. Lograr que, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta fue una propuesta de campaña que ya realizamos, lograr que un 10% al menos de las y los trabajadores de la Corte sean o pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas, a personas con discapacidad, a jóvenes, a personas adultas mayores, es decir, a los grupos en situación de vulnerabilidad. Esa franja que a veces es invisible, es importante empezarle a dar participación en la propia Corte. Si nosotros tenemos en la Corte a abogados y abogadas indígenas, pues definitivamente
nos pueden compartir de mejor manera su propia visión, la propia cosmovisión que se tenga. Entonces, la primera propuesta es traducción de leyes, de la propia Constitución, de la jurisprudencia más importante, principalmente a la que emana del artículo 2 constitucional. Segunda propuesta va vinculada con lograr que precisamente haya en la Corte personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas ya laborando. Rodrigo, es importante conocer cómo se va a dar el proceso para llegar al sistema a ser ministro. Entonces, si nos puedes explicar cómo votar por ti, cómo van a acudir los ciudadanos ese día a la elección. Perfecto, mientras contesto esta pregunta y si me pueden traer cómo es la boleta, ¿cuál era la pregunta? Porque como Bueno, el tema es cuáles son tus ejes de trabajo para llegar a la gente, a la sociedad, que vemos que estás entregando un tríptico. En este caso, ¿qué te ha dicho la sociedad cuando estás frente de ellos? ¿Qué se necesita? Pues primero decirles que sí hemos estado recorriendo ya el país. Y no es nuevo, desde que fui comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, empezamos con una ruta, le llamaban la ruta de la privacidad, hablando de inteligencia artificial, de redes sociales, los riesgos que implica el Internet. Estuvimos, por ejemplo, con Olimpia Coral, la de la ley Olimpia, impartiendo talleres de violencia digital. Estuvimos trabajando muy de la mano, entonces no es la primera vez que recorro el país. Lo voy a empezar a recorrer completamente ahora en campaña, pero ya lo había recorrido todo impartiendo conferencias. Entonces, pretendo ser un ministro de territorio, no de escritorio, y pretendo poco a poco darlo a conocer justamente con ejercicios como este, en el que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, naturalmente yendo a universidades, se pasa de boca en boca, las redes sociales, tratándolo de hacer también de manera innovadora, creativa, inteligente, pero también tomándonos el humor que nos caracteriza a todas y a todos los mexicanos. Creo que también es un elemento fundamental. Entonces va a ser difícil porque es una elección nacional, pero con la ayuda de ustedes creo que podemos lograr una votación bastante amplia. ¿Cómo votar? En este tríptico que compartí viene el número 48, viene parte de mi trayectoria. Soy licenciado, especialista, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, profesor desde hace más de 10 años y fui presidente del Info de la Ciudad de México. Después vienen parte de las propuestas de las que platiqué hace un momento y en la parte trasera viene el cómo votar. Al momento de la campaña, o más bien del día de la elección, va a haber una boleta como esta. A diferencia de las campañas tradicionales, donde se vota por un partido político y están los eslogans de los partidos y hay que tachar los eslogans de los partidos, en esta ocasión se va a votar por un número. A mí me tocó el número 48. Va a haber 5 votos, del lado izquierdo para las candidatas mujeres y 4 votos para los candidatos de género masculino. Entonces, en el momento en el que quieran votar por un hombre, hay que anotar el número 48 aquí. Tienen todavía 3 votos adicionales. Si les gusta la propuesta de algún otro aspirante, tienen la oportunidad de anotar otros 3 números de candidatos. En mi caso, pues yo estoy recorriendo el país promoviendo que se anote en la boleta el número 48. Les van a dar una boleta morada y en esa boleta morada hay que anotar el número 48. Arístides, nombre griego, sangre veracruzana y chiapaneca. Vemos tu caminar por parte en toda la República Mexicana con el eslogan que estás más preparado que un chicharrón, ¿no? El candidato más joven a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Tú dices que vas a ser un ministro de a pie, no de escritorio, pero a mí sí me gustaría preguntarte, tú como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo manejarías esa polémica de Carl Smith sobre el guardián de la Constitución? ¿Quién defiende la Constitución? ¿La institución, la norma o el funcionario? En este caso tú serías la institución como garante constitucional, la institución como garante constitucional, pero vemos en cada la reforma judicial, ¿cómo es que tú manejarías esa dicotomía que hasta hoy en día se sigue debatiendo en el derecho? Mira qué interesante, justamente el siglo pasado hubo un gran debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Precisamente estaban debatiendo en torno a la Constitución de Weimar y en ese momento cruzaron publicaciones. Es decir, esas publicaciones eran como el Twitter de actualmente, donde te andas agarrando a tuitazos. Ellos se agarraron a
escritos académicos, ensayos académicos. Uno de esos textos académicos se llamaba ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? Por un lado, Hans Kelsen decía, bueno, debe ser un tribunal especializado con integrantes que no emanen del voto popular. Y Carl Schmitt decía, a ver, si la Constitución es el resultado del pacto de la sociedad y en el cual se refleja la voluntad popular a partir de la elección de un constituyente, entonces, pues debe ser también un poder emanado del pueblo el encargado de defender esa Constitución. Vean, el debate es desde el siglo pasado. Y entonces justamente el debate en aquel momento lo gana Hans Kelsen. Sí. Hoy en día pareciera que es diferente, porque hoy en día ya se está hablando de elegir por voto popular a los integrantes del Tribunal Constitucional. Y tiene sentido, a ver, la Constitución es eso, el pacto del pueblo. ¿Quién puede reformar la Constitución? La voluntad popular. De hecho, la Constitución es rígida. Para reformarla se necesitan 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores, que sea votada por más de la mitad de las legislaturas de los estados, y eso es nuestra Constitución, una Constitución rígida. Ahora, ¿quién va a defender que esa Constitución se haga valer o que no se apruebe una norma que vaya contra esa Constitución? Pues hoy nuestro propio texto señala que ministros o integrantes del propio Tribunal Constitucional que emanen también del voto popular, porque el voto popular es a la sociedad a quien se le va a rendir cuentas. Entonces, desde la teoría constitucional están esos dos enfoques. Por un lado, incluso se decía, bueno, es que se exceden muchas veces los jueces en su interpretación. Hay por ahí un libro que se llama Contra el gobierno de los jueces. Y muchas veces el juez se excede en su decisión y dice, bueno, es que como en una decisión puede echar abajo toda una norma que fue aprobada por la voluntad popular. Y otra postura habla de constitucionalismo transformador, como a través o a golpe de sentencias, pero también un juez que cuenta con esta legitimidad que te da el voto popular puede interpretar la propia Constitución. Pero también va a implicar un proceso de rendición de cuentas, porque hoy en día, ¿a quién le rinde cuentas un juez? ¿A quién le rinde cuentas un magistrado? ¿Cuántas veces no nos enteramos de historias que parecen historias de terror? No sé si ya vieron el documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, cómo grita en una sesión oral y en donde absuelven cuando se declara culpable el asesino. Y ella siente esa impotencia, pues esa misma impotencia han sentido millones y millones de mexicanos cuando ven que no hay justicia. ¿Y quién o ante quién respondieron esos jueces? Pues hoy en día con la elección por voto popular, pues van a responder de cara a la sociedad, y al rato que quieran volver a buscar el voto van a decir, este es el juez que es el juez corrupto, este es el juez que liberó al delincuente, o ese es el ministro o ministra que votó de determinada manera. Entonces es un proceso democrático, abierto a la sociedad, en el que además cambia un modelo. Antes los ministras eran designados por propuesta del presidente, votados por el Senado. En realidad era un proceso de designación, como coloquialmente se dice, de dedazo. Hoy vamos a transitar a un modelo democrático, en donde todos los aspirantes participamos a través de un comité de selección, revisaron que cumpliéramos con requisitos, que tuviéramos mínimo 8 de promedio y 9 en la especialidad, que tuviéramos además experiencia jurisdiccional, que tuviéramos además, si tenías maestría te subían puntos, si tenías doctorado te subían puntos, y después de todos estos filtros nos hicieron además un examen. Era una entrevista que en realidad se trató de un examen. Después de todos estos filtros llegó la famosa tómbola. Entonces, hoy en día el modelo incluso es mucho más transparente que el que había antes. Doctor, ¿cuántos días van a ser de campaña? ¿Cuándo es el día de la elección? ¿Y dónde se va a votar? La campaña va a durar 60 días. La campaña inició el día de ayer y la elección va a ser en junio. En junio se va a llevar a cabo el primer domingo de junio. Va a haber casillas absolutamente en toda la República Mexicana y bueno, en su momento les van a entregar 6 boletas. Cada boleta va a ser de un color diferente. En el caso de nosotros nos vamos con la boleta morada y se va a tener que anotar el número 48. Hoy decía usted que vino a recorrer una parte de la zona de los actos importantes y que lo recibieron pues bien. El interés de que usted esté recorriendo estos lugares indígenas donde pues desafortunadamente
no son escuchados a veces cuando incurren en algo de pedir justicia, y que vemos siempre los casos a veces que meten inocentes, y se habla de que por traductores no pueden tener una voz confiable. En su caso, ¿a qué se compromete usted? Pues me comprometo a impartir justicia con inclusión. Creo yo que eso es lo importante, conocer la visión de los diferentes pueblos y comunidades indígenas, los propios usos y costumbres, el cómo se lleva a cabo la justicia. En San Juan Chamula, por ejemplo, me pusieron como ejemplo y me decían, aquí en San Juan Chamula se imparte justicia de manera oral, y me decían, están las dos partes, se ponen de acuerdo, y una vez que se ponen de acuerdo, se llega a la solución. Yo les pregunté, oye, y después de que se pusieron de acuerdo, pues lo anotan en un papel y lo firman, y me dijeron, no, aquí para qué queremos un papelito. Aquí en Chiapas la palabra vale. Vean qué importante y qué fuerte mensaje y qué aprendizaje nos dieron. Aquí en Chiapas la palabra vale. Así nos dijeron. Entonces va a ser importante precisamente que lograr impartir justicia también a partir de los propios usos y costumbres, pero también utilizando pues precisamente la propia lengua. Por eso incorporar abogadas y abogados que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas va a ser un elemento clave en la Corte. ¿Cuántas candidatas y candidatos están participando en esta elección? Son 36 candidatas y 31 candidatos. 31 candidatos hombres para elegir a 4 ministros. Es una elección compleja, grande, única, por primera vez en el país. ¿Cuáles son los retos de esta elección? Pues el gran reto que tenemos en esta elección es que haya una alta participación. Para eso es importante que todas y todos ustedes nos ayuden, que se difunda que va a haber una elección. O sea, que va a haber una elección que es por primera vez que presenta la oportunidad de elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial, y pues justamente que la ciudadanía tiene fuerza en su voto y que ese voto vale. ¿Cómo te seguimos en redes sociales y finalmente qué te supieron los chicharrones de Chiapas? Pues mira, me siguen como Aristides Rodrigo Guerrero García, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok. Facebook, Instagram, TikTok y X como Aristides Rodrigo Guerrero García, y los chicharrones de Chiapas son deliciosos. Tan deliciosos los chicharrones de Chiapas, y aquí en Chiapas pues seguiré buscando que mis chicharrones truenen. Abogado, respecto a los salarios actualmente en la Ciudad de México los salarios están ganando más que el presidente de México. ¿Tú, si en caso de llegada? Me comprometo a cumplir la Constitución y no ganar más allá de lo que gana la Presidenta de la República, porque ese es un mandato constitucional y es un mandato que no cumplieron los actuales ministros y ministras. Imagínense, se dicen defensores de la Constitución y no cumplieron con un mandato de la Constitución. ¿Has analizado los tratados de San Andrés que quedaron pendientes desde 1994 con la salida del ejército del EZLN aquí en Chiapas? Sí, la Corte ya ha examinado o ha recibido casos vinculados con, pero naturalmente si llegara algún caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues definitivamente lo atenderíamos con mucho gusto. Hay que recordar que la vía idónea es el amparo lo encontramos en el artículo 103 y en el artículo 107 de la Constitución, pero es importante que primero se genere el acto de autoridad, y una vez que se genere el acto de autoridad ya se presenta el amparo. Solamente así podría conocer la Corte de ese y otros tantos temas. El 28 de mayo fenece el término de las campañas, por decirlo de una manera, electorales para los miembros del Poder Judicial. Tú, como candidato a ministro de la Suprema Corte, ¿cuál sería la recomendación que le darías a los candidatos del 20º circuito, que es en esta región Chiapas, para que están postulando para jueces de distrito o magistrados? Que gasten mucha suela y saliva. Okay. Esa sería mi recomendación, que gasten mucha suela y saliva. Que hay que recorrer las calles de San Cristóbal, que hay que conocer cuáles son las inquietudes en materia de impartición de justicia en San Cristóbal, pero también que presenten propuestas innovadoras. Por ejemplo, allá en Comitán, en la Universidad Rosario Castellanos, acabo de proponer que se logre crear e instaurar la beca Balún Canán. La beca Balún Canán va a ser una beca que vamos a impulsar para difundir la justicia.
es importantísimo porque hoy la Corte imparte becas. 2 millones de pesos, hay un contrato de 2 millones de pesos que tiene la Corte, convenio, para becas que van dirigidos a estudiantes en la Ciudad de México. Pero yo creo que esas becas deben llegar también aquí a Chiapas y deben llegar a todo el país. Por eso estamos proponiendo la beca Balún Canán y lo propusimos en la Universidad Rosario Castellanos. En parte, ¿qué otros lugares va a recorrer el estado de Chiapas? Hoy San Cristóbal, mañana estaremos en Tuxtla y posteriormente vamos a ir hacia Palenque. ¿Tu mensaje final, por favor? Pues muy agradecido, voten por el número 48 Guerrero en la boleta morada y en redes sociales de nueva cuenta Aristides Rodrigo Guerrero García, más preparado que un chicharrón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues así es, amigos, en medio de las redes sociales, cómo se hizo esta rueda de prensa con Aristides Guerrero, que es el número 48, candidato a el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está en esta gira por Chiapas, aquí en San Cristóbal de las Casas. Informó Gustavo H. Cancino.